¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde volvemos a tener a uno de esos grandes colaboradores que han ido pasando por el canal. Ahí lo veis, don Miguel Serrano. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Kike? Muy buenas, tío. Oye, muchas gracias por esta presentación y por los piropos en el vídeo aquel que hiciste de los buenos canales de YouTube, Top al que 10. habría que incluir desde luego el tuyo. Lo que pasa es que tú no ibas a hablar de ti también, pues ya hablo yo de ti bien. Es Claro. un canal muy bueno con un tipo que sabe mucho del Real Madrid y nada, que felicidades también por eso y muchas gracias por los piropos aquel día, tío. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Fue un tema que lo tenía pendiente, este del top 10. Consideraba Sí. que podía ser interesante, no sé, me dio por ahí. Venadas de madridismo al día. Bueno, con respecto al partido de Champions frente al Chelsea, la verdad es que casi todos los madridistas, Miguel, no sé si tú te incluyes, al menos lo que yo palpé en redes sociales, es que nos quedamos con ese 2-0 un poquito sabor a poca cosa. En la previa, creo que todos lo hubiéramos firmado, el 2-0. Sí. Pero viendo cómo se fue dando la movida, cómo se fue dando el partido, esos 30 minutos sin Chilwell, sin marcar ahí un tercero, ¿cómo te quedaste tú? Mira, pues como un poco como Courtois, aquella frase que uno nunca quiere pronunciar por no mentar ahí a la bicha, o sea, por no... Pero es esa de espero que no nos arrepintamos de no haber hecho el tercero, ¿no? Que tú dices, a veces proyectas un poco en el futuro, ves uno de esos partidos o puedes imaginarte uno de esos partidos cenizos que a lo mejor, oye, desde el minuto uno se te dan mal las cosas. Mira, como el inicio del partido en Anfield, ¿no? Lo que pasa es que luego la historia fue muy distinta, pero que el fútbol o un partido es una película absolutamente distinta y depende de lo que pase ahí, una expulsión temprana, lo que sea, da igual los estados de físicos y de ánimo de un equipo o esa situación de un Chelsea que tiene muy buenos futbolistas. Por cierto, yo ayer en el Bernabéu decía, coño, mira todos los del banquillo, macho, era Pulisic, Mount, el otro, no sé qué, de joder, aquí hay gente muy buena, ¿no? Sí. Y que a lo mejor en un partido sí que lo pueden hacer muy bien y te pilla un partido malo y te puedes, igual en 30 minutos tienes la eliminatoria empatada. Me estoy poniendo en el peor de los escenarios, pero vamos, que yo pienso que con la diferencia que vimos ayer entre el Madrid y el Chelsea, no vislumbro un partido porque para que el Madrid no pasase la eliminatoria tendría que ser un partido malísimo, ¿no? Sí, claro. Y caramba, este año tampoco hemos visto actuaciones de ese tipo. Igual sí, el partido contra el Rayo de Liga se pierde muy mal. El de la final de la Supercopa contra el Barça, yo creo que ha sido el peor del Real Madrid, porque ni siquiera aquel de Liga contra el Villarreal que se jugó mal, pero que pierdes por la mínima. No sé, o sea, se tendría que dar algo muy, pero que muy escandaloso para no pasar la eliminatoria. O sea, que bueno, que nos habría hecho falta un tercero, desde luego, para ir más tranquilos, pero que con este 2-0 yo creo que es suficiente. Futbolísticamente sí que tienes la sensación de que el equipo va a tener un aplomo como para dominar el tempo, ¿no? Lo que se pueda sugerir dentro de una atmósfera Londres, Stamford Bridge. Entiendes que el Real Madrid todo eso lo domina bien, entiendes entonces que, como yo, que la teoría de los vasocomunicantes aquí no existe. Es decir, lo que pasa en Liga no se transporta a la Champions. No hay vasocomunicante posible. Pues no parece, y afortunadamente, tío, porque Menos mal. mira, el directo que hice después del partido de Liga el otro día, dije el lamentable Madrid de la Liga, y ayer lo titulé el majestuoso Madrid de Champions. Es que es una diferencia tremenda entre un equipo y otro. Pura bipolaridad. Claro, pero también que tú eso lo ves, o sea, los jugadores enchufadísimos en el partido de ayer y no tanto en Liga, también porque se entiende, eran 12 puntos y me jode mucho la Liga que vamos a perder con este club, con el Barça, me La jode mucho manera. porque no es la diferencia, o sea, es que no, es que además es que es precisamente la contraria, la diferencia que tendría que haber, ¿no? Pero una vez ya son más de 9, 10, 11 puntos, 12 que era el caso, pues ves normal que estos chicos pues se guarden un poquito para el partido que tienen días más tarde. Y lo del sábado contra el Cádiz pues, es una cosa parecida. Yo no llevaba ni a Vinicius, fíjate lo que te digo, para que allí los Fali y compañía lo arren, o sea, yo es que ni lo haría. Entonces, claro, se puede llegar a entender. Y lo que tú dices, que el Madrid pueda controlar el tiempo del partido, pueda ser un equipo muy fiable en Stamford Bridge, ya lo fue el año pasado. Yo vería, o sea, yo tendría mis dudas si en vez del Chelsea hablásemos del Manchester City, que nos lo Claro. encontraríamos en semis, ¿no? Porque ese equipo muy dominante, que es un poco kriptonita para el Madrid, que te roba el balón, que a veces el Madrid, por muy bueno que sea nuestro equipo, si se da ese tipo de partidos
que no la roba, que no huele el balón, que tal, contra ese tipo de equipos, ahí te diría, es que ahí puede darse cualquier escenario. Pero contra un Chelsea que es un conjunto mal trabajado, o a Lampard por lo menos no le ha dado tiempo a trabajarlo y tal, no creo que, más allá de un golpe de suerte, porque tiene buenos futbolistas y tal, pero no creo que haya un dominio tal territorial en el terreno de juego como para decir, es que vamos a estar 90 minutos sufriendo. Yo creo que eso no va a pasar. A nivel de jugadores, muy buenas noticias en general, casi todos creo que dieron buenas prestaciones, unos más, otros menos. Vinicius. Es el hombre que rompe la rueda en los partidos, que rompe defensa, rompe pues cualquier tipo de engranaje defensivo por mucha acumulación que haya o no tal. ¿Qué te pareció el partido de Vini? Fue proclamado MVP. Para muchos, Miguel, y no solo madridistas, que obviamente muchos, a día de hoy Vini es el mejor del mundo. Es que es el tesoro más grande que puede tener un equipo. Es que son 30 jugadas de cierto peligro, bueno, de cierto, algunos con muchísimo peligro, naturalmente, pero, o sea, es el jugador que más lo intenta. Quizás sea de los jugadores que más falle, pero, o sea, que más falle de todo lo que quiere hacer. Pero es que lo intenta tanto que es que como es un bombardeo, exactamente, es un bombardeo constante, pues es que te genera muchísimo, ¿no? Y además ya eso genera, no solo en lo deportivo, en el puro juego de venga, voy y te encaro y te trato de superar en velocidad y tiro desmarques constantemente de opción para sus compañeros, que genera eso, precisamente, mucha atención por parte de sus compañeros para ver dónde está Vinicius, a que nos arregle el problema, que me parece maravilloso. O sea, no es un déficit eso del equipo, yo lo veo todo lo contrario, es una gran solución. A veces se puede convertir en solo un plan, y tú también tienes que ver a veces los planes B, pero de juego, pero también es una preocupación enorme para los defensas, porque eso desgasta psicológicamente. Yo ayer a Reece James, que lo tenía a 6 metros, lo veía desgastado cada vez que cogía el balón Vinicius, que se le veía hasta psicológicamente como diciendo, madre mía, este tío otra vez me va a encarar, por favor. Es un pesado, a él y a Fofana. Un pesado Vinicius. Es un pesado, claro. No, pero además es un pesado porque hay muchos futbolistas pesados, pero que no tienen tanta efectividad. Pero es que Vini es no solo constante, sino que además es muy bueno, ¿no? Y además va puliendo en lo que fallaba, que era lo del remate y lo del pase. Vinicius MVP, jugador que revienta defensas, pero luego muy buenas noticias en el 4-2-3-1. El equipo funciona bien. Creo que Ancelotti ha encontrado un sistema dispar al típico tópico 4-3-3. Kroos, Valverde en ese doble pivote que ya funcionó frente al Barça en Copa, en el Camp Nou. Rodrigo en la derecha, que no fue su mejor partido, pero que el sistema con Rodrigo ahí favorece, creo que, a todo el mundo. Y es que, macho, hasta Carvajal parece que ha entrado en una situación de mejoría. Es el mes Carvajal. O sea que casi todas las noticias individualmente es que fueron buenas, insisto, exceptuando quizá el partido de Rodrigo y que Benzema no terminó de estar todo lo fino y lo dinámico que siempre nos gusta. Mira, yo creo que lo que dices de Rodrigo, lo comentaba yo en el directo después del partido, había gente que decía, joder, falló mucho Rodrigo, no está tan fino en el gol y tal, pero yo me fijé ahí en el terreno de juego, la cantidad de veces que Rodrigo, a pesar de jugar en la derecha, también se venía al centro, sacaba de vez en cuando a los centrales, trataba de descolocar un poquito esa línea férrea que tenía el Chelsea ahí de 5 hombres, 3 centrales, 2 laterales y tal, y eso me parece un gran antídoto para superar ese tipo de defensas. O sea que en el juego de moverse, de ofrecerse, de generar un montón de alternativas ahí por el centro, yo no solo por el centro, también por banda, de Rodrigo, me parece muy valioso, más allá de que luego efectivamente que tú hay un par de ocasiones y tal, una un pase atrás y otra un disparo flojito, pues que de cara a puerta no está muy acertado, pero que yo lo vi muy bien. Y lo que dices tú del centro del campo, pues mira, parece que ese cross Valverde funciona, dejando a Modric un poquito más libre, y con tareas más ofensivas, aunque y Modric estuvo bien, pero de los de medio campo le vi un poco el que peor estuvo estando bien. Menos destacado, ¿no? El menos destacado, sí, no, para decirlo propiamente. Y bueno, la verdad eso va saliendo. Me preocupa lo de que Camavinga siga siendo lateral izquierdo, siendo el mejor pivote que creo que podemos tener, aunque funciona lo de Kroos Valverde, y que Tchouaméni pues está ahí un poco, ¿no? Pero bueno, Tchouaméni tiene mucho tiempo por delante, entrará. Claro, habrá que ver,
y de eso ya seguro que en su momento se dará para que tú y yo lo comentemos cuando vuelva Ferland Mendy. Ahí entonces, porque sí que hay tiempo para que Mendy vuelva al rush final de temporada, y es un factor que lo cambia todo. Es titular para Ancelotti, un jugador vaya a dar en lo defensivo, si está bien es un jugador importante, ya hablaremos de venta o no en el futuro, que eso tocará en otra peli. Pero no era su temporada esta, Quique, ¿eh? ¿Tú no has visto a Mendy tan seguro como otros años? Yo no lo he visto, y yo soy del barco de Mendy. De hecho, yo soy, vamos, copiloto del barco de Mendy. Pero, de igual manera, confío tan... Es un perfil de jugador Álava, por ejemplo. Álava en ese sentido también ha tenido una temporada difícil, pero es un jugador que entiende grandes partidos. Mendy también. Sí. Mendy en Champions el año pasado entiende grandes partidos, anteriormente también en Liga entendió grandes partidos. Es decir, es un jugador que en grandes citas se crece. Por lo tanto, yo aún le doy ese punto de reválida para examinarse a final de temporada y aprobar las asignaturas que se ha dejado pendientes durante toda esta temporada, que han sido bastantes, y sobre todo la que ha suspendido totalmente, la de permanecer activo para la batalla, claro. porque no para lesionarse. Es que se lesiona mucho, pero ¿tú qué harías cuando vuelva Mendy? ¿Tú quitas a Camavinga? Porque Camavinga no, en el lateral izquierdo... de 5, claro. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué haces? Y con lo bien que están funcionando entonces ahora Kroos y Valverde, ¿qué haces ahí? Partido según cómo se dé. Para mí Camavinga tiene que ser titular sí o sí. Yo ya le pongo en aquello de los intocables que decía Ancelotti en rueda de prensa, Camavinga, y a partir de ahí, oye, habrá momento para Camavinga, Fede, Kroos, Camavinga, Modric, Kroos, para que incluso Valverde, nos guste o no, vuelva al extremo derecho, que creo que es Ancelotti, un tipo que no descarta de nuevo en ciertos contextos meter eso. O sea, que yo creo que aún hay opciones para encuadrar ciertas cosas, aunque es verdad que se suele decir de no tocar aquello que funciona, pero... Ya, fíjate que con lo de Rodrigo, Benzema, Vinicius arriba le da más alternativas en ataque. Bueno, per se tiene que ser así, porque si tú tienes a un tipo como Rodrigo, que es delantero, en vez de a un tipo como Valverde, que no lo es en la misma posición, pues siempre vas a tener más alternativas con el delantero que sin él, ¿no? Me parece, o sea, es normal. Estoy acordando del partido, no recuerdo con qué 11 y con qué dibujo jugamos contra la Real Sociedad, pero bueno, en aquel partido del Bernabéu, que fue de una cantidad de ocasiones tremendas y sin embargo nos hizo gol, pero que, no sé, estoy viendo como al Madrid últimamente en el Camp Nou y ayer como con muchas más opciones. Es verdad que ayer se mete la mitad de goles que en el Camp Nou, se podía haber metido los mismos que el Camp Nou o quizá más, pero no sé, le veo como con esa chispa un poquito más ahí arriba que la que solíamos tener, y eso que Benzema, que tú lo has dicho antes, no está todavía del todo bien. Fíjate, yo pensaba ayer haber visto al Benzema que ya nos venía anunciando estas semanas atrás, pero bueno, creo que el gran partido de Benzema en Champions todavía está por aparecer, y si no lo tiene y va haciendo goles, pues ya es cojonudo. Hombre, no, y hay que decir que a nivel estadístico Benzema su 2023 está muy bien, está marcando muy bien goles, y para eso está. Entonces, claro, digamos que somos grumet en el Real Madrid, entonces... Claro, en cuanto vemos ahí un poquito de mortadela, y eso que está buena la mortadela, pero entendiendo la analogía, ¿no? Y explicándola como que, pues nos gusta ese Benzema Prime, ese Benzema donde todo fluye en el ecosistema ofensivo, donde él genera paredes, movimientos, se hace todo más fácil a los demás. Ahora está un poquito más inmovilista. Aún así, es tan bueno que tiene determinación, porque es un pedazo de un auténtico crack. Marco Asensio. No quiero que se me pase este nombre. Creo que es un nombre importante. Y la verdad, siempre lo estoy diciendo esto en los directos de la plataforma morada, lo comento aquí. Me va a quitar, Miguel, el tema de renovar o no Marco. Esto ya es algo muy personal, ¿vale? Pero lo que es indudable, viendo lo poco que hay en ataque a nivel numérico, de cantidad de elementos ofensivos, Marco Asensio en estos momentos es muy importante. Y está siendo importante dentro de ese 4-2-3-1. ¿Cómo lo estás viendo? Fue clave frente al Chelsea ahora. Mira, sí. Ayer escuché el dato de que es el mejor futbolista de la historia de la Champions saliendo desde el banquillo a nivel número de goles. Con sus 12 goles que ha marcado en Champions en toda su carrera, Asensio, 9 lo ha hecho desde el banquillo. Y decían en la COPE, Pedro Martín, que no hay otro que tenga esos registros. Yo me quedaba alucinado. Digo, claro, bueno, es que pues mira... Eso ya te habla de qué tipo de jugador es, por suerte o por desgracia, ¿no? Claro. O sea, y entonces, claro, eso para el Madrid es un lujo, porque tú ¿dónde vas a encontrar un tipo como Asensio? Se está hablando de Brahim, ¿no? Que vuelve del Milan. Y está muy bien, Brahim, porque yo estoy viendo la Liga Italiana todos los partidos. Sí, Brahim está muy bien, pero
ojo, es que Asensio tiene algo que, si bien decimos de Vinicius que tiene oro, que es lo de encarar e irse, tanto en estático como en carrera, eso es buenísimo, pero en estático es mucho más difícil todavía, ¿no? El Asensio tiene algo que es oro también en el mundo del fútbol, y es el disparo de media y larga distancia, ¿no? Y entonces, claro, eso lo hace un futbolista que para un equipo tenerlo de suplente es oro, es un lujo. ¿Cómo te vas a deshacer de eso? ¿Dónde encuentras tú un Asensio a nivel económico, en cuestión económica de lo tienes que comprar al otro, o puede venir libre también, pero con prima de fichaje, no sé qué, y le tienes que dar un sueldo que él diga, bueno, pues vale, estoy en Madrid, encima cobro esto, pero le estarán ofreciendo más en la Premier y tal? Sí. Tienes ahí a un tipo que es con una mentalidad un poquito, sin que se me entienda mal, que no es peyorativo, conformista, o sea, en el sentido de, bueno, sí, y mira, sí, y yo prefiero quedarme también en el Madrid, no probar aventuras y tal, o sea, me parece un valor eso que el Madrid dice, oye, tío, pues tenemos a este que se quiere quedar en el Madrid aún sin jugar, joder, le pagamos lo mismo, lo renovamos. Yo lo del tiempo lo llevo peor, lo de renovarle hasta el 28, pero bueno, yo le renovaría menos, porque luego si no se convierte en invendible, y en caso de que lo tengas que vender, o que se convierta en un Isco o en un Bale o en un Marcelo, Carvajal, ¿no? En un Carvajal. O en un Carvajal, aunque bueno, quizá no sea el mejor día para decir eso de Carvajal, porque claro. sí, ya te entiendo, Eso es, porque Carvajal está en su mes prime. Ya lo sabemos que Carvajal, claro. Él trabaja sobre todo a partir del 1 de abril. Él factura el contrato. Y la verdad es que es un tío que en eso tiene ese gen competitivo. Lo tiene, ese ADN Real Madrid. Que se lo diga en paz descanse don Alfredo con la piedra de Valdebebas. Entonces esto, ¿qué te voy a decir? Yo creo que estamos muy de acuerdo. Vienen partidos de liga, después de lo de Stamford Bridge. La sensación, Miguel, es que en liga, claro, a ver cómo manejan los recursos. Se nos puede hacer un poco dilatado, largo esto, ¿no? Porque poniendo todo bien, ¿vale? Me imagino, oye, Stamford Bridge, lo pasamos, tal, guay, fenomenal. Semis, Guardiola, ya lo sabemos, bueno, esto está bastante claro. ¿Cómo piensas que debe gestionar Ancelotti estos partidos que se vienen? Creo que en el calendario está la Real Sociedad, me suena, Girona, bueno, este fin de semana el Cádiz. ¿Mezclarías mucho titular suplente? ¿Suplente a full? ¿Qué harías con el equipo, macho? Claro, ¿qué haces ahí, macho? Porque está claro que si tú haces mucho cambio, desnaturalizas también. Es verdad que el Madrid no tiene. Bueno, sí que lo tiene un 11 de gala, pero que no son los 11 de galas aquello de que cuando éramos pequeños en los años 90, principios de los 2000, nos lo sabíamos, incluso yo en los 80, que ya voy a empezar a peinar canas todavía, ¿no? De momento, macho, toco madera. Pero vamos, que yo de esos 11 que uno se sabía, ¿no? De memoria, o sea, no es el caso, pero. Y el Madrid tiene un 11 y Ancelotti, efectivamente, y los galones y todo eso, pero que a lo mejor si cambias mucho cada 3 días, puedes desnaturalizar un poquito el equipo también, o puedes, no lo sé, yo, por ejemplo, contra el Cádiz yo daría descanso a muchos futbolistas, y eso que a mí lo de la Liga ya te he dicho que me jode mucho y que yo la lucharía hasta el final, hasta que haya opción matemática, pero claro, ¿ahí qué haces? No sé, pues yo creo que como lo que te queda en Champions, vamos, aquí quedan el partido de Stamford Bridge, naturalmente, o sea, en teoría quedan 3 partidos, 4 con la final, ojalá lleguemos, y una final de Copa. O sea, quedan 5 partidos clave en esta temporada. Claro. Entonces no son tantos, porque tú dices, bueno, pues es que quedan 10. Entonces, bueno, pues en Liga, pues. Pero que son 5. Y uno es ya en la próxima semana y tal, y en teoría debería ser el más fácil de todos, porque llevas una renta que la tienes que defender y es un 2-0 y está bien. Entonces, claro, yo desde luego no haría, o sea, aquella temporada de Zidane que tú tenías un equipo B porque todos funcionaban, tío. Es que el Mariano de la época era Morata, que hacía goles. Esa es la mejor plantilla que ha habido del Madrid, que yo conozca, la mejor plantilla de profundidad. Había 19 activos. Sí, tío. Y activos, o sea, era impresionante. James, Danilo, Pepe, Morata en buena temporada, Isco, o sea, Kovacic. ¿Te acuerdas? Aquello sí que lo podías hacer, porque tenías una plantilla profundísima, pero este año no la tienes y no puedes. Joder, o sea, a mí también me llama un poco decir, bueno, pues mira, pues estos partidos para Odriozola, para Vallejo, para Mariano, ya, pero llegas en Liga, a lo mejor pierdes un partido por 3-0, que lo puedes perder perfectamente,
moviendo mucho el equipo y tal. Y, hombre, eso no es bueno de cara a Champions. A mí no me gusta nada lo de dejarme llevar y lo de pasar de una competición, ¿no? Porque eso psicológicamente yo creo que también afecta. Más allá de que lo desliguemos, aquí antes hemos hablado de que esto se desliga, sí. Pero en el partido contra el Villarreal tampoco no es ni un baño del Villarreal, todo lo contrario, y no es un partido que te gana por goleada, no, es un partido que al final el Chukwueze este tuvo un día maradoniano total, volverá a tener otro en la siguiente temporada, otra contra el Madrid. Es madridista además, así que se motiva. Sí, seguro. Bueno, y se ha hablado de su posible fichaje estos días. Oye, si es un tío que sale bien y además tú necesitas a alguien ahí por la derecha, a mí no me parecería un mal fichaje, por cierto. El problema es meterse con la Roig Academy, ahí, meterse con el Villarreal. Hostia, sí. El Real Madrid, sus relaciones con el Villarreal no son las mejores. No son buenas, no son buenas. No son las mejores, no digo al nivel Celta, por ejemplo, pero son relaciones complicadas y Samu Chukwueze creo que tiene contrato hasta el 24 y una cláusula de 80 millones. O sea que con eso difícil. Si es que al final va a pasar lo que va a pasar, que es que van a renovar a Marco Asensio. O sea, yo creo que al final Marco se va a quedar y veremos Brahim, tal. Eso ya... Pero fíjate, pero es que te hablo de perfil... Bueno, y lo entiendes tú perfectamente, que sabe más de fútbol que yo. De perfil extremo derecho que sea... Porque yo, Marco Asensio, por ejemplo, ayer me fijé. O sea, Marco Asensio suele jugar ahí por la derecha para luego a perfil cambiado poder disparar con su pie izquierda y tal, y perfecto. Pero ayer, por ejemplo, yo me fijé en un par de acciones y ya había metido el gol, que tenía la opción de lanzar el desmarque banda derecha y tal y correr, y no tiene ese perfil de trotón de futbolista rápido, que tal, no lo tiene. El Madrid necesita a alguien ahí, más allá de Rodrigo, que Rodrigo ya sabe que él prefiere jugar en otra posición. O sea, necesitamos un extremo más extremo derecho, ¿no? Porque Asensio... Y tampoco pues, Brahim es eso, ahí puede ser otra cosa. Y tampoco Brahim es eso, ¿no? Pero es más rápido que Asensio. Sí, claro. Al menos es más trotón, ¿no? Asensio es más estático. Sí, tiene un mayor nivel de aceleración. La lesión Asensio, yo creo que en su momento, hace 3 años, esa rotura de cruzado con el Atlético de Madrid en pretemporada, creo que limitó su capacidad física, pero sigue siendo un jugador tal cual. Que a día de hoy es útil. Y el Real Madrid, pues que ha hecho un muy buen partido ante el Chelsea, pero donde nos hemos quedado un poquito con ese sabor de machacar. Pero, y cierro con esto, voy a dejar mi teoría. No es tan malo al final el 2-0 por un aspecto mental. El Real Madrid, con el 2-0, es complicado que se pueda relajar mucho en primera instancia dentro de la dinámica de primeros minutos. ¿Por qué? Pues porque no vas con un resultado abultado, tú vas con un resultado abultado, a lo mejor el Real Madrid es muy perfil de entrar, bueno, con la calma chicha, ritmo bajo, y esto en un campo inglés Premier te lo pueden facturar, incluso un Chelsea te lo puede facturar en un momento dado, pero con el 2-0 tú estás con la parabólica, estás con la antena, estás metido. Entonces, a lo mejor, cuidado que no ha venido tan mal eso, fíjate. Y te lo voy a comparar con el Liverpool, mira, al Liverpool en el año 21 le hicimos, la primera, hace 2 años, le hicimos 3-1 en Valdebebas, ¿te acuerdas? Fuimos allí y el Madrid desde el inicio, que es el famoso partido en el que creo que fue Casemiro a Milner, que Milner le hace algo a Benzema. Sí. El Madrid salió con las antenas puestas porque dice, bueno, son solo 2 goles, ¿no? Es 3-1, ¿no? Sin embargo, el 1-3 del año pasado en Stamford Bridge, llegas al Bernabéu y como ya juegas en casa, tiendes a salir más relajado. Sí. Pero el salir allí con solo 2 goles allí ya te hace estar más atento. Si tú vas con 3-0, igual tienes esa cosa de sales un poquito más relajado. Y a veces es mejor tener ahí culete apretado más que salir con la seguridad de, o sea, vamos con una renta de 3, ¿no? Exacto. Así que nada, esperemos que el Real Madrid solvente todo como debe solventarlo, porque es superior, porque es mejor equipo que el Chelsea, y esperemos estar en esas semis donde en principio el fútbol está loco, pero en principio nos veremos con el Man City, con el Manchester City de Josep Guardiola y Salah. Miguel Serrano, un auténtico placer haberte tenido aquí en Madridismo al día y esperamos volver a verte pronto y con Champions sonando, porque, ojo, hay gente que está oliéndolo, Yo no, yo estoy con el culo apretado. Has dicho antes del culo apretado. Yo estoy todavía ahí, pero hay gente que está con el olfato, Es que queda mucho, parece que quedan pocos partidos, pero quedan, macho. Y ahí en medio hay un Guardiola y tal, si todo será bien, y cruzo los dedos y tal, Guardiola que va a ser muy jodido. Pero bueno, oye, no hay equipo que se desenvuelva mejor en Champions que el Real Madrid, eso desde luego. Así que nada, aquí que 1.000.000 de gracias a ti también, macho, y nada, vamos a hacer otro vídeo ahí en mi canal para completar la charla. Exacto, así que vamos ahí también al canal de Miguel Serrano a hablar de toda la actualidad del Real Madrid. Como siempre, al Madrid, chicos. Chao, chao. Chao, a la Madrid.